Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Ya saben que les hemos dicho que vamos a poner este vídeo todos los días y prácticamente a todas horas hasta que ustedes se den cuenta de lo mentirosos que son los políticos. En este caso, este es un súper mentiroso. El pasado jueves nos fuimos de aquí hablando sobre lo que habían dicho algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios, de lo que habían hablado esos portavoces de los grupos parlamentarios con el rey Felipe VI, pero faltaba, digamos, la parte mollar, la parte importante que era la del viernes. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy. Y el viernes fue un día extraordinario para la información política, porque, claro, hablamos de mentiroso pero mentiroso también Pablo Iglesias. Primero que nada hay que decir que Pablo Iglesias es un matón de barrio. Fue a hablar con el rey, se presentó en el Congreso de los Diputados, ya conocen ustedes toda la historia, y allí con un grupo de ministrables detrás de él, pues dijo que él quería ser vicepresidente del gobierno, y quería ser vicepresidente del gobierno porque había tenido 300.000 votos menos que el PSOE, que si no hubiese dicho yo soy el presidente, y además le puso unas condiciones al señor Sánchez, al mentiroso Sánchez, mentiroso Pablo Iglesias, porque también él ha dicho que no quería ser vicepresidente con Pedro Sánchez, pero además el tipo con una cara que se la pisa, chulesco, es lo que hemos dicho muchas veces, un chuleta de taberna barata, que es lo que es Pablo Iglesias, un chuleta de taberna barata, políticamente hablando, se presenta allí y dice, miren, le he dicho al rey que yo quiero formar gobierno con Pedro Sánchez y además quiero ser vicepresidente de ese gobierno, que además me quedaría con las carteras de Defensa, Interior, Justicia, la vicepresidencia, en fin, la parte importante de un gobierno, dejando para Pedro Sánchez, que no se había enterado que iba a decir eso Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, y que además se enteró por el rey, porque el rey sí fue informado por Pablo Iglesias, el tío con dos narices diciendo aquí está mi gente y vamos a gobernar España sí o sí, humillando a Pedro Sánchez. Viene después Pedro Sánchez, y en lugar de decir, miren, me acabo de enterar que Pablo Iglesias ha dicho esto, pues miren, con este matón ni de aquí a la esquina. Con este matón, además, en función de que se cree Dios. Oiga, en algunas redes sociales hay gente tan estúpida y tan descerebrada entre los votantes de Podemos, si no lo son todos, que llaman a Pablo Iglesias Dios. Es un Dios. Cuando es un macarra, políticamente hablando, macarra absoluto, que hace este tipo de cosas sin guardar formas de ningún tipo. Eso sí, se pasó todo su discurso 45 minutos en el Congreso de los Diputados diciendo que él respetaba las instituciones, el macarrita que es un macarrita, es que no hay que decirlo de otra forma, ¿no? Bueno, pues si Pedro Sánchez llega allí y dice, mire, y además ahora, porque como este es un matón de taberna barata, vamos a resolver todos los acuerdos que tenemos en los ayuntamientos, como por ejemplo Cádiz, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, y al final se van todos a la oposición. Pero Pedro Sánchez no hizo eso. No solo no hizo eso, sino que además se ablandó un flan, Pedro Sánchez, y dijo que ya tendría que hablar con él cuando en realidad tenía que haberlo mandado a esparragar en aquel mismo instante. Si hace eso, le hubiese dado un vuelco a la historia del Partido Socialista importantísima. Porque ahora, como él quiere ser presidente a toda costa, ¿qué le va a importar si Pablo Iglesias controla el Ministerio del Interior, el de Defensa, el CNI, los espías? En fin, ¿qué le va a importar a Pedro Sánchez? Él quiere ser presidente. Claro, el Partido Socialista no ha podido llegar tan bajo como lo que llegó el viernes. Es algo patético. El Pedro Sánchez es un patético dirigente,
como patéticos son todos los socialistas en general. Desde un concejal en Las Palmas de Gran Canaria, o una concejala en Las Palmas de Gran Canaria, a un presidente de una comunidad autónoma, o a un ex primer ministro, ex presidente del gobierno como Felipe González. Son todos patéticos porque con tal de agarrar el poder con la mano están tratando de llegar a acuerdos que son imposibles. Vamos, se presenta Pablo Iglesias allí y ¿qué está diciendo? Como yo sé que no puedes aceptar estas condiciones, como yo sé que no puedes aceptar esta humillación, como yo sé que el Partido Socialista no quiere pactar conmigo en estas condiciones, pues yo te lanzo este órdago, pero resulta que a lo mejor lo aceptan los muy sonados del Partido Socialista. Y resulta que un Partido Socialista que fundó en su día Pablo Iglesias se lo va a cargar otro Pablo Iglesias. Es que los socialistas son unos memos, la verdad. Todos son unos memos, todos son unos blandengues, todos son eso, nada, filfa, nada. Y en cuanto entrase en un gobierno, Partido Socialista, Podemos, que ya veremos porque necesita mucha más gente para llegar a un gobierno, se los comerían por las patas para arriba, si por las patas, no por las piernas, Podemos al Partido Socialista. Pablo Iglesias, repito, es un matón del 3 a 4, que también tiene sus problemas. Tiene sus problemas porque, ahora hablaremos de Mariano Rajoy, porque hoy lunes, Ada Colau ha decidido fundar un partido que nada tiene que ver con Podemos, ha decidido fundar un partido en torno a ella, porque lo que quiere es conquistar el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en donde su principal fin es conseguir el referéndum para la autodeterminación catalana. Por lo tanto, esa parte que Pablo Iglesias presume de controlar, ya no la controla. La parte de Podemos en Cataluña no la controla Pablo Iglesias, sino Ada Colau. Pero es que las mareas en Galicia han dicho que para que ellos le den el voto a Pedro Sánchez, también tiene que haber un referéndum de autodeterminación en Galicia. Y además quieren la reindustrialización de la industria gallega. Y además quieren que lo de la leche se solucione con Europa de otra manera y si no fuera de Europa. Es decir, un gobierno presidido por Pedro Sánchez sería una catástrofe para España. Pero Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la de Pablo Iglesias, dijo que bueno, que él ya vería y que intentaría formar gobierno una vez fracasase Mariano Rajoy. Lo que no sabía Pedro Sánchez en ese instante es que Mariano Rajoy por la tarde iba a darle una vuelta de tuerca y decir, mire, como quiera que yo no tengo los votos necesarios para ser nombrado presidente del gobierno, pues sí, pero no. No voy a la investidura, pero no dejo de ser el candidato. Rajoy es también otro memo políticamente hablando que se tendría que marchar para su casa y a lo mejor posibilitaba algún tipo de acuerdo. Claro, esa posición de Rajoy en el sí pero no, parece mentira que en el Partido Popular haya tanta gente supuestamente inteligente que no le haga frente a un memo, políticamente hablando, repito, como Mariano Rajoy. Es increíble que no haya nadie que le haga frente, todos callados, por si acaso el jefe se cabrea, por si acaso hay elecciones anticipadas, por si acaso hay elecciones anticipadas, no me meten en la lista. Son todos unos borregos, casi todos los que conforman los partidos políticos, y por eso España está en la situación en la que está. Pero una vez hecho eso, Mariano Rajoy, quien tiene ahora que salir a dar la cara es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a dar la cara con las líneas que le ha marcado Pablo Iglesias, va a ir al referéndum, en Galicia, al catalán, va a permitir que un estrafalario macarra como Pablo Iglesias, siempre políticamente hablando, sea el vicepresidente que controle el CNI, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la economía. Joder, pobre España. Vamos, si eso ocurre, primero a los socialistas había que darle una entrada de guantazos por bobo, no por otra cosa, y segundo habrá que emigrar, habrá que ir a otros países, habrá que convertir uno en emigrante, porque un país gobernado por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, el de Pedro Sánchez, no el de Felipe González, el de Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias, es un país en el que no se va a poder vivir, es algo tremendo, porque claro, cuando uno
Cuando me hablan de corrupción del PP, del PSOE, es que viene la gente nueva. Estos, los de Podemos, son tan corruptos como todos los demás. Pablo Iglesias no ha explicado en ningún momento lo que es traición al país cuando se financia un Estado ajeno al español, financia un partido político para cambiar la situación dentro de ese mismo país. Y la justicia no ha hecho nada. El CNI sabía de las andanzas financieras de Pablo Iglesias y Podemos desde hace tiempo. La prueba es que el vídeo que se le grabó a la gente montando en el avión presidencial militar de Maduro para un viaje a Venezuela, lo tenían hace año y medio y no fueron capaces de sacarlo ni siquiera en la campaña. Lo han sacado ahora. Este engendro político que es Podemos es un engendro, digamos, producto de la mala baba del Partido Popular y de su presidente fundamentalmente, Mariano Rajoy, y de su vicepresidenta, la señora Sáenz de Santamaría. Lo ha creado el Partido Popular para, teniendo ese miedo a la extrema izquierda, que le votaran a él. Y ahora se ha convertido en lo que se ha convertido. Y España, de estar gobernado por esta gente, no tengan ninguna duda, iría a una probablemente confrontación civil. No digo una guerra civil, digo una confrontación civil. Porque claro, cuando a alguien le imponen las cosas como el macarrita este de Pablo Iglesias quiere imponer al resto de los españoles, con el voto de la mayor parte de los descerebrados que votan a Podemos. Sí. Yo me voy a permitir el lujo de decir que esa gente que vota a Podemos, o bien son igual de macarras que Pablo Iglesias, o unos auténticos descerebrados que ni han estudiado la historia de España, ni saben nada de nada. Porque lo que proyecta Podemos es la catástrofe para España. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida.